Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Este es nuestro discipulado en casa, Fundamentos Bíblicos. En esta noche vamos a platicar nuevamente de los temas que les hemos estado dando seguimiento en estos discipulados. Vamos a platicar de los campamentos siempre. Este es el tema número 3 de los campamentos santos. Así es que vamos a hacer una oración. Amén. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, Señor amado, por esta oportunidad, Señor, que nos das nuevamente de estar en este medio virtual, Señor. Te suplicamos que tu palabra pueda correr, Señor, y pueda llegar hasta aquel necesitado, Padre Santo, y que la semilla pueda llevar mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús, disponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en esta hora, para poder escudriñar, estudiar y meditar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pues bien, como ustedes se recordarán, hemos tenido dos temas al respecto de los campamentos. Se recuerdan que platicábamos también cómo el Señor sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto, figura del mundo ahora actualmente para los cristianos, cómo el Señor con brazo poderoso sacó a este pueblo y los hizo pasar por 42 campamentos hasta que llegaron a Canaán, la tierra prometida. También hay desiertos donde pasaron, que sería situación de otro estudio, pero en esta noche, con la ayuda del Señor, quisiéramos abordar otros dos campamentos. Cada uno de estos campamentos, hermanos, nos hablan la manera como el Señor nos ministra, porque el pueblo de Israel, dice la Biblia, que es figura de nosotros, el pueblo espiritual ahora, ¿verdad? Entonces, antes era literal, ahora es espiritual. Por eso tenemos que tomar ejemplo de lo que les pasó a ellos para que los podamos aplicar a nosotros, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos campamentos, ellos vivieron situaciones en cada uno de estos campamentos, situaciones literales, situaciones que les pasó en situaciones de prueba, por ejemplo, de sufrimientos, en muchas cosas. Pues ahora nos enseñan a nosotros también cuál es la situación espiritual que estamos viviendo nosotros actualmente. Entonces, quisiera ir avanzando aquí. Si usted me acompaña, tengo aquí un slide en donde tengo los 42 campamentos. Primeramente, en el tema número 1, abarcamos el campamento de Ramsés, ¿sí? Que lo que significaba era sufrimiento, angustia, que era precisamente lo que estaban pasando ellos en ese lugar, en ese momento, antes que el Señor los sacara. Pero ese fue el primer campamento donde ellos estuvieron y estaba dentro del territorio de Egipto. Pero cómo el Señor transformó ese sufrimiento en una victoria. Luego platicamos del campamento de Sucot, que lo que significa es tabernáculo, ¿verdad? Y eso significa entonces que venimos a la luz del Señor y Él transforma nuestro cuerpo terrenal en un tabernáculo. Es decir, que ahora ya no tenemos un espíritu muerto, ya no tenemos un sepulcro, sino que lo que tenemos es un tabernáculo, es una habitación donde el Señor mora. Eso es Sucot. Pero luego platicamos el día domingo en el culto de la mañana, platicamos de Etam, ¿sí? Y Pijairot, que son los otros dos campamentos. Dijimos entonces que Etam lo que significa es a regresar, ¿sí? Regresar, volverse hacia el Señor. Leímos un pasaje bíblico donde decía que el Señor les dice, regrésense a mí, yo voy a perdonar sus ofensas, voy a perdonar sus reincidencias, decía otra versión, ¿verdad? Otra versión decía, voy a perdonar sus apostasías, y explicamos también que era una apostasía. Y el campamento de Pijairot, que significaba o significa boca del desfiladero. Y un desfiladero, explicamos que es un camino angosto, como el Señor nos enseña a caminar en santidad en un camino angosto. Todo eso lo explicamos el día domingo. Pero entonces, y la enseñanza de la prédica pues está en la red.
en los medios virtuales que el Señor nos está dando. Pues en esta noche platiquemos entonces, con la ayuda del Señor, del siguiente campamento, que es Mara, y después de Mara se trasladaron a otro campamento que se llamaba Elim. Entonces, solo déjenme proyectarles aquí los campamentos 3, que es el tercer tema, Mara y Elim. Y luego aquí están los 42 campamentos. Si usted le quiere tomar una fotita, pues ahí está. Y si no, pues les hacemos llegar de alguna forma al estudio. 42 campamentos. Ramsés, Sucot, que ya los vimos. Etam, Pihairot, que ya los vimos. Y hoy vamos a hablar de Mara y Elim. Amén. Entonces empecemos. Números capítulo 33, versículo 8, dice la Biblia versión Las Américas. Partieron de delante de Jairot, donde estaban, y pasaron por en medio del mar al desierto, dice. Y anduvieron 3 días en el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Entonces veamos qué significa Mara, aunque yo creo que la mayoría ya conocemos este significado. Pero yo lo quiero llevar a otra situación, mire. Entonces, según la Strong Concord, el hebreo 4785, Mara significa amargura o amarga, ¿sí? Éxodo 15:25, entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él, lo hecho, está hablando de Moisés. Cuando el pueblo de Israel llegó a ese lugar donde se llamaba Mara, había agua. Probaron el agua y el agua era amarga, ¿sí? Y entonces vino el Señor, le habló a Moisés para que, dice, le mostró un árbol y él lo echó en las aguas. Y las aguas se volvieron dulces y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y ahí los puso a prueba. Entonces, significa esto, hermano, que el Señor transforma nuestras amarguras en dulzura, ¿verdad? Pero eso es porque echó un árbol, ¿verdad? Entendemos que es el árbol de justicia, que es el Señor Jesús, pero también podemos entender que Salmo capítulo 1 dice que el justo, dice que es como un árbol, ¿verdad? Que sus raíces están fluyendo en donde está el agua. Entonces da su fruto a su tiempo, dice la Biblia, y su hoja no cae. Entonces nos está hablando del agua con el árbol que entonces transforma la amargura en dulzura. Pero fíjese, pues yo quisiera no centrarme propiamente en la amargura que dice este texto, porque ya hemos hablado muchas cosas al respecto de la amargura. De hecho, hay un tema que dimos de las enfermedades del alma y lo primero que abarcamos fue la amargura. Entonces no me quisiera extender mucho en eso, quisiera enfocarlo desde otro ángulo. Mire, esa misma raíz hebrea también lo lleva usted cuando está estudiando, lo lleva al hebreo 4175, que la misma raíz de Mara dice que significa que es moré, que el significado es un arquero, un maestro y una enseñanza. Quiere decir entonces, hermano, que en este campamento hay maestros, hay enseñanza de la palabra. Y eso es muy importante para el pueblo de Dios, hermano. Porque si no hay una enseñanza, a partir de que hay una enseñanza de la doctrina del Señor, nos abre nuestro entendimiento. Podemos comprender los tiempos que estamos viviendo, podemos comprender la situación en la que estamos viviendo, porque definitivamente necesitamos a alguien que nos explique. El maestro es el que explica. ¿Se recuerda cuando el Señor estaba sobre la tierra y hablaba muchas cosas, predicaba, enseñaba? Y aparte, dice que se llevaba a sus discípulos y les explicaba. Los discípulos le preguntaban qué quería decir el Señor con eso. Entonces, el Señor fluyendo en un ministerio magistral, un ministerio de enseñanza. Entendemos entonces, usted lo sabe también, juntamente conmigo, que nosotros creemos, hermano, que hay 5 ministerios primarios, ¿verdad? Hay palabra apostólica, palabra profética, palabra evangelista, palabra pastoral, pero también hay una palabra magistral, que es la que abre los oídos, ¿sí? Y nos hace entender
los misterios a veces, ¿verdad? Rudimentos, misterios y aún los secretos que tiene la Biblia para nosotros. Pero también significa lluvia temprana, ¿verdad? Y usted cuando revisa la lluvia temprana en la Biblia, hermano, es la lluvia que caía sobre la tierra para que fuera preparada, para que cuando se sembrara la semilla, esa semilla pueda dar mucho fruto, pueda dar buenos frutos. También estaba la lluvia tardía, que era para cuando ya los frutos eran cosechados. Es decir, que necesitamos las dos lluvias. Pero este campamento nos habla lluvia temprana, nos habla que el Señor nos prepara nuestro corazón para que nosotros podamos escucharla. Es muy importante esto, hermano, de la preparación de la tierra. Porque, mire, por esa razón, usted ve en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias verdaderas del Señor Jesucristo, cómo hay una alabanza, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿cómo entraré a tu templo con alabanza, con agradecimiento en tus atrios? O sea, hay una secuencia, cómo entrar a la presencia de Dios. Pero después de la alabanza viene una adoración. Y después de la adoración, pues usted sabe, hay dones de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? En una congregación hay otras situaciones que se hacen en la iglesia, pero después viene la palabra, ¿sí? Que es la semilla. Y si la gente no está, no cayó la lluvia temprana en su corazón, no le preparó su tierra. Y entonces va a ser muy difícil que escuchen la palabra. Puede ser que sean como esas tierras o esos tipos de tierra que menciona Mateo capítulo 13, si no estoy mal, cuando habla de que la semilla cayó sobre espinos, cayó sobre pedregales, ¿sí? Y cayó junto al camino. Entonces, no germina, no da fruto esa semilla. Por eso es importante la lluvia temprana, porque entonces prepara nuestro corazón. Cuando usted y yo vayamos a una iglesia, a la iglesia donde nos congregamos, hermano, por favor, tenemos que meternos en la presencia de Dios. Hay gente en congregaciones que llega solamente solo por decir solamente, ¿verdad? Pero no con eso estoy restando importancia. Pero llegan a medio culto. Ya cuando está empezando la palabra o cuando ya está en medio de la prédica, o incluso hay gente a veces que llega hasta el final, ¿verdad? Usted ya solo por compromiso. Entonces, ¿qué fruto va a dar esa semilla si no le cayó la lluvia temprana a su corazón y preparó su tierra? Entonces, otro de los significados de esta palabra, de este campamento Mara, es entonces que debe haber una enseñanza de parte del Señor, hermano, a través de sus ministerios primarios de maestros, y una lluvia temprana que se hace a través del culto al Señor, que es la alabanza y la adoración. Y la oración, por supuesto. Sigamos. Esta misma palabra Mara, siguiendo siempre las raíces. Mire, es importante que cuando usted estudie la Biblia, hermano, por eso es tan exquisita la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nos abre como ventanas, como windows, como dicen, ¿verdad? Diferentes ángulos. Ahorita estamos revisando las raíces de la palabra Mara, y una de ellas es Moré, y la otra, según 4753 de la Strong, es Mor. Y Mor lo que significa es mirra. Mirra. Y cuando nos vamos entonces a revisar qué es la mirra, yo encontré aquí, hermano, revisando, estudiando, dice que la mirra tiene un sabor amargo y fuerte. Por eso muchos relacionan la mirra en la Biblia con sufrimiento, ¿verdad? Porque tiene un sabor amargo, ¿verdad? Es una aplicación que se le puede dar a la mirra. Sin embargo, también otra de las cosas que tiene, de las características de la mirra, es que tiene un aroma intenso y agradable. Mire, es una especie. Esa especie era muy cotizada, por así decirlo, por el pueblo de Israel, por los pueblos antiguos. La mirra era muy, muy cotizada, ¿verdad? Incluso usted encuentra la mirra en muchas situaciones cuando se habla del tabernáculo, cuando se habla de lo que frecuentaba hacer el pueblo de Israel, siempre se menciona la mirra. ¿Por qué? Porque hay un aroma intenso y agradable, dice, aunque el sabor no lo es. Es decir, que es más, el acercamiento a la mirra es más por su aroma intenso como especie que por lo amargo y fuerte, ¿sí? Entonces yo le quiero dar énfasis a esto, ¿sí?
La mirra entonces como un aroma intenso y agradable. Y cuando nosotros hablamos de un aroma intenso y agradable, estamos, hermano, viendo, bueno, aquí hay otra característica, se usaba más por su olor que por su sabor, es lo que le estoy diciendo. Pero en Levítico capítulo 1, versículo 12, hablando del olor, dice, después lo dividirá en sus piezas. Aquí, ¿qué está hablando? El contexto de Levítico 1 está hablando de los sacerdotes cuando ofrecían el holocausto al Señor. El sacerdote entonces tomaba, en este caso, el cordero, están hablando de un cordero ahí, dice, lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y el cebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero fíjese, interesante este otro versículo. Versículo 13. Pero las entrañas y las patas las lavará con agua. El agua es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el sacerdote lo ofrecerá todo, dice, quemándolo sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma, ¿qué? Aroma agradable. Ahí está la figura de la mirra, ¿sí? La mirra entonces es un aroma agradable. Entonces, este campamento, hermano, es un campamento donde hacemos un sacrificio, pero no es un sacrificio que nos cueste, aunque pues también la Biblia habla de que no ofreceré algo que no me cueste, ¿verdad? Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando entonces de un sacrificio, de una ofrenda al Señor que suba un olor grato a Jehová. Pero lo interesante de este capítulo 1 de Levítico, hermano, es que dice que lavará con agua entonces. Dice quemándolo sobre el altar, pero lavará con agua las entrañas y las patas del cordero. Y esta es una figura bien tremenda, hermano, porque usted, pues, no necesitamos ser muy sabios para esto, para entender que en las entrañas se guarda la inmundicia. Eso también es el ser humano, ¿verdad? No solamente los animalitos. Pero entonces se guardaba, hermano, se guarda la inmundicia dentro de esas entrañas. Por eso es que había que lavarlas. ¿Por qué razón? Porque si no se lavaban las entrañas, hermano, y se ponían esas entrañas en el holocausto, ¿qué se imagina que subía? No subía olor grato, subía olor fétido. Entonces, eso es una gran figura para nosotros como hijos de Dios, porque entonces cuando estamos ofreciéndonos nosotros mismos como una ofrenda a Jehová, tenemos que revisar qué hay en nuestras entrañas. ¿Qué son las entrañas de la Biblia? Es lo más íntimo que nosotros tenemos. Debes saber, hermano, que la Biblia menciona que lo íntimo es el corazón. Pero si usted revisa versiones antiguas, ahí dice que como la versión antigua, ¿verdad? Pero revísela. Cuando habla de corazón, habla más bien de entrañas. O sea, los primeros traductores no traducían lo íntimo del hombre como corazón, lo traducían como entrañas. Porque las entrañas, según estos traductores, era lo más íntimo, es lo más íntimo del ser humano. Entonces, cuando vayamos nosotros, hermano, a ofrecernos nosotros como sacrificio vivo, santo y agradable, como dice Romanos capítulo 12, tenemos que tener cuidado que no hayan dentro de nuestro interior cosas que puedan subir olor fétido. Y esto definitivamente lo que me está hablando es que tengo que ministrar mi corazón, ministrar mis entrañas. Si yo sé que tengo inmundicia, las tengo que lavar con agua, que, insisto, es la palabra de Dios. Y mientras nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, hermano, lo más lindo de esto es que a veces, hermano, hay cosas que son necesarias llevarlos delante de un ministro, pero hay cosas que solamente escuchando la palabra, el Señor nos está lavando nuestras entrañas. Eso es lo lindo de la palabra. Por eso es que tenemos que estar expuestos constantemente a escuchar la palabra. Pero entonces, se lavaban las entrañas, pero también se lavaban las patas. Está hablando de un animalito, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la semejanza de esas patitas? Pues nuestros piecitos, ¿verdad? Porque nosotros no le decimos patitas, nuestros pies. Tenemos que lavar nuestros pies, ¿sí? Entonces se recuerda que Pedro le dicen, ¿verdad? Te tienes que lavar, le dice. Y entonces, si no, no entras al reino de Dios, le dice el Señor. Entonces lávame todo, le dice Pedro. Y le dice el Señor, no, solamente es necesario que te laves los pies, ¿verdad? Entonces, hermano, importante
que revisemos nuestro caminar, cómo estamos caminando delante del Señor, porque si estamos ofreciendo un sacrificio, es decir, una ofrenda al Señor, nos estamos dando nosotros como ofrenda al Señor, que es lo más importante, ¿verdad? Para nosotros mismos es lo más importante, que nosotros seamos la ofrenda, que nos ponemos en el altar. Pero si no estamos caminando de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, no estamos lavando nuestros pies. Entonces, lavaban las patitas y lavaban las entrañas. ¿Para qué? Para que subiera olor grato a Jehová. Usted quiere que suba olor grato a Jehová cuando ofrece su servicio, ¿verdad? Cuando se dispone su corazón para adorarlo. Pues entonces, hermano, es importante que antes de entrar a la presencia de Dios, le pidamos al Señor que nos lave, que nos limpie. Y Él en su misericordia lo va a hacer. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Mire, el Señor entonces fue ofrenda y sacrificio a Dios, dice, como fragante aroma. ¿Pero por qué fue fragante aroma? Porque nos amó tanto a nosotros que se dio a sí mismo. El darse a sí mismo entonces es una prueba de amor. Usted se da a sí mismo, si usted es, tiene familia, es padre de familia, se está dando a sí mismo, ¿sí? Se está dando a sí mismo, a su cónyuge también, ¿sí? Es importante que nosotros nos demos, que no nos reservemos a nosotros mismos, sino que nos demos. El mayor amor es aquel que pone, dice, su vida por sus amigos y no digamos por su familia, ¿verdad usted? Así practicando practicando amarnos unos a otros hasta que lleguemos incluso a amar a nuestros enemigos, que sería el último grado del amor. Pero entonces, hermano, darnos a nosotros mismos, lavar nuestras entrañas, ministración, lavar nuestro caminar, nuestros pies, y entonces va a subir olor grato a Jehová. Juan capítulo 19, versículo 39 dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Ahora, ¿para qué llevó estas especies Nicodemo? Pues precisamente para preparar el cuerpo. Esa era la tradición, ¿verdad? Preparar el cuerpo. Pero ¿por qué necesitaban este tipo este tipo de situaciones, de cosas como la mirra y el aloe? Porque son perfumes, ¿sí? Usted sabe, hermano, que un cuerpo humano, pues no es secreto que despide olores no muy agradables, más cuando ya hay una muerte. Entonces, incluso a la fecha todavía hacen situaciones similares a estas, pero lo que le quiero señalar es que la mirra entonces era una especie que se utilizaba, hermano, para poder ponérsela a alguien que ya había muerto. Entonces, ¿quiere usted morir a sí mismo? No estoy hablando ahorita literal, aunque este pasaje es literal, pero ahorita estoy hablando espiritualmente. Nosotros, hermano, tenemos que morir a nosotros mismos. El apóstol Pablo decía, yo cada día muero. No cada Santa Cena, usted cada mes ni cada semana, sino cada día, cada día. Esta entrega es 24/7, como dice por ahí, ¿verdad? Y es una buena costumbre, ¿verdad? Sin hacer mención de ninguna marca, ¿verdad usted? Pero es una buena costumbre que cuando vayamos delante del Señor, ¿verdad? Le digamos al Señor, Señor, sé tú en mí, que Él crezca para que yo mengüe. Ese es el orden. Sí, no que yo mengüe primero para que Él crezca, porque entonces sería un humanismo. Si yo lo hago por mí mismo, es un humanismo. Pero si yo digo que Él crezca en mí, por su poder, hermano, por su presencia, yo voy a disminuir mi ego, mi yo, ¿sí? Mi personalidad incluso, ¿verdad? La voy a poner delante del Señor. Pero entonces la mirra, insisto, entonces este campamento nos enseña a morir a nosotros mismos. No sé en qué área necesitas tú morir, porque hay muchas áreas en nuestras vidas, ¿sí? Pero hay situaciones, hermano, en la que nos cuesta mucho morir. Nos cuesta mucho. Pero con la ayuda del Señor
Él nos va a poner esa mirra para que entonces podamos entregarle nuestra vida como ofrenda al Señor. Versículo 40. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Vamos a otro pasaje. Esther capítulo 2, versículo 12. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces, otra figura, otra enseñanza que nos da la mirra, hermano, es que la iglesia que se va a casar, o que va a tener un acercamiento, más bien, porque al final, pues esta mujer es Esther, ¿no? ¿Verdad? Y usted sabe toda la historia, cómo Esther entonces, hermano, llega al lugar donde ella termina, ¿verdad? Entonces ella, hermano, al acercarse al rey Asuero, tenía que prepararse primero. Entonces nosotros, como esa reina Esther, hermano, tenemos que tener esa preparación, ¿sí? Y por eso insisto, hermano, cuando hablé de la lluvia temprana, es una preparación para poder acercarnos a nuestro rey, ¿sí? Mire, ellas tenían 6 meses con mirra y 6 meses con cosméticos. Y lo que me impresiona entonces también es que dice que son 12 meses. ¿Cuántos son 12 meses? Pues un año, ¿no? Y cuando me habla a mí de un año, hermano, me recuerdo pasajes bíblicos en donde habla de aquella higuera. ¿Se recuerda que la iban a maldecir? Bueno, la maldijeron, que no dio fruto. Pero también hay un pasaje en donde dice el Señor, ¿verdad? Que la dejen un año para ver si da fruto. Ya la había visitado por 3 años. Usted lee el texto, lo busca. Lo habían visitado por 3 años y no había dado fruto. ¿Sí? Y entonces dice, no, dejen un año más. Como que es el plazo, ¿verdad? No estoy hablando ahorita literal el año, ¿verdad? Pero es un tiempo que el Señor da para que nosotros demos fruto, ¿sí? Y si no se da ese fruto, según ese pasaje, usted lo busca despacio en su casa, si no da ese fruto, ¿qué dice? Córtenla. Porque si da fruto, se poda. Al que está dando fruto, lo podan. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Y la situación, hermano, que me pongo a meditar, es que tanto la poda como el cortamiento duelen. Son pruebas que vienen a la vida del cristiano. Entonces hay gente que está pasando por una prueba bien tremenda, pero cuando se revisa su vida, se le revisa su caminar en el Señor, no lo están cortando, lo están podando. ¿Por qué? Porque está dando fruto. Y hay gente que dice, yo no sé por qué me está pasando eso a mí si yo me porto bien, en otras palabras, ¿verdad? Y estoy haciendo lo que el Señor le agrada, no ando mal. Bueno, te están podando. ¿Por qué? Porque quieren que des más fruto. Pero lo lamentable es cuando no se da ningún fruto. Entonces sí viene el cortamiento, ¿sí? Y eso, hermano, es muy tremendo porque hay gente en la Biblia, hermano, que los cortan por misericordia, ¿verdad? Por misericordia para que su espíritu sea salvo, dice la Biblia, en el día del Señor, pero el cortamiento es al cuerpo, ¿sí? En otras palabras, se mueren físicamente. Pero entonces, regresando a esto, un año tardó entonces Esther, ¿sí? 6 meses con mirra, 6 meses con especies para poderse acercar al rey. ¿Por qué? Porque espiritualmente el rey, que es figura del Señor, hermano, busca frutos en nosotros, ¿sí? Él se acerca a su huerto, la iglesia, y revisa si nosotros tenemos fruto para comerse esos frutos. Importante entonces el tema de la mirra en este pasaje bíblico. Vayamos a Cantares capítulo 1, versículo 13. Mire qué bonito este texto. Bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. Mire, estos textos de Cantar de los Cantares, hermano, hay que leerlo definitivamente espiritual. No hay otra manera de entenderlo. Porque si yo lo veo literal, hermano, es bien tremendo, ¿verdad?
Pero no, todo esto nos habla el Señor espiritualmente y lo tenemos que entender y razonar y meditar espiritualmente. Yo se lo quiero mencionar ahorita, porque está hablando de mirra. Bolsita de mirra es mi amado, ¿sí? Para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. Ahora, cuando ella dice entre mis pechos, lo que está diciendo es que es una mujer madura, ¿no? Porque en el mismo Cantar de los Cantares hay un pasaje bíblico que dice que ¿qué haremos con nuestra hermana? Dice cuando sea pedida en matrimonio, porque no tiene pechos. Hay una mujer en Cantar de los Cantares que no tiene pechos, ¿sí? Y que es la hermana de esta mujer. Pero esta amada, ella sí tiene pechos. Y los pechos ahí, hermano, pues definitivamente son pechos que pueden alimentar a un niño, a un recién nacido. Y eso lo que nos habla, hermano, la Biblia es de una iglesia madura, de una iglesia, hermano, que ha crecido en la palabra de Dios y que puede entonces hacerse cargo de gente que llega y que viene al Señor, hermano, y que puede entonces hacer como decirle, un seguimiento, una crianza. Pero una iglesia que no tiene pechos, que no puede amamantar, que no tiene alimento, hermano, ¿cómo va a crecer esa congregación? Si solamente hay niños, espiritualmente hablando. Solamente hay gente que no tiene esa madurez para poder incluso juzgar cosas dentro de una congregación. Entonces, aquí no está hablando de una mujer literal, está hablando de la iglesia del Señor, que tiene la capacidad, hermano, de dar alimento, de poder proteger. Es una función maternal, ¿sí? Es una función maternal la que tiene esta iglesia. Entonces, importante, hermano, que dice, mi amado dice que reposa toda la noche. ¿Por qué reposa? Está tranquilo el Señor. Y está hablando de la noche, que está también hablando de sufrimiento, está hablando de pruebas, ¿sí? Está hablando del tiempo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la iglesia esta madura tiene la capacidad entonces, hermano, de poder ministrar al pueblo que está llegando, recién está llegando a la iglesia. Es importante, hermano, que nosotros, como iglesia de Cristo, podamos ministrar a aquellos que se están agregando día a día, porque yo les he de decir, todos los días se están agregando en las congregaciones nuevos creyentes. Y si esos nuevos creyentes encuentran a alguien que espiritualmente no tiene pechos, no lo va a poder ministrar, no va a poder ser ejemplo, no va a poder alimentarse. Y entonces, ¿cómo va a crecer ese niño espiritual? Raquítico. Y va a andar buscando alimento en otro lugar. Sigamos. Cantares 3:6. ¿Qué es eso que sube del desierto? Mire, qué lindo este versículo. De todos los que vamos a hablar hoy, de los que más me gusta es esto. Todo me gusta, pero esto, mire. Hablando siempre de la mirra. ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo? ¿Con perfume de qué? De mirra, otra vez, ¿sí? Campamento Mara, campamento mirra. Columnas de humo con perfume de mirra e incienso con todos los polvos aromáticos del mercader. Ahora, contésteme usted, ¿quién es? Bueno, no le puedo ver su respuesta, pero yo sé que ya sabe. ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo, perfume de mirra? La amada. Esto es el arrebatamiento, hermano. ¿Sí? Es el arrebatamiento de la amada. Pero entonces, ¿a quién van a arrebatar? ¿A quién se van a llevar como novia? Primero, hablando de Cantares 1:13, el versículo que le dije anteriormente, una iglesia madura. Segundo, una iglesia que tiene perfume de mirra. Pero fíjese que qué lindo, porque sube en el desierto, fíjese. Yo pensé que subía de la tierra que fluye leche y miel, de allá de Canaán. Yo pensé que subía de la gran manzana, como dicen allá en Nueva York, ¿verdad? Me estoy refiriendo literalmente, no espiritual. Pero no, sube del desierto, en donde, hermano, está el sufrimiento. Quiere decir entonces que cuando venga el Señor, hermano, la iglesia va a estar siendo enseñada en el desierto. Yo le quiero decir esto. El desierto es un lugar en donde el Señor prepara nuestro corazón.
La Biblia dice, y la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Es la única manera que podemos nosotros mantenernos, hermano, por lo menos tratar de mantenernos consagrados con el Señor, ¿verdad? Que nos hablen constantemente, que el Espíritu Santo nos hable. Pero lamentablemente muchas veces no pasa en la abundancia. Muchas veces en la abundancia. Son raros los casos en los que en la abundancia incluso le dan la gloria a Dios. Pero lamentablemente cuando hay abundancia, muchos cristianos se alejan, ¿sí? Porque como que les dieron una añadidura y se enamoraron más de la añadidura y se van. Pero aquí, hermano, la amada sube del desierto. Entonces, el desierto es una escuela para la amada. Pero entonces tenía perfume de mirra, esa amada. Arrebatamiento. Y luego dice en Cantares 3:7, siempre hablando del arrebatamiento, he aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Cantares 6:10, esta es la versión Nácar Colunga, dice, ¿quién es esta que se levanta como la aurora? ¿Cómo es levantarse como la aurora, hermano? Así, por pasos, ¿verdad? Por grados, ¿sí? Hermosa cual la luna, dice, resplandeciente como el sol, terrible, y esto me interesó mucho, dice, terrible como escuadrones ordenados. Entonces, no solamente es una iglesia madura, es una novia madura. No es la costilla que le sacaron a Adán, ¿verdad? En forma de, imagínense que Adán se hubiera casado con esa, no, hermano, qué feo, ¿verdad? Casarse con una costilla literal. Él esperó que fuera formada para casarse con ella. Así es la iglesia del Señor. Es un tiempo en el cual ella tiene que ser preparada para poderse presentar con el amado. Pero lo que me llama la atención en este versículo es que son como escuadrones ordenados. Y cuando nos ponemos a pensar en la iglesia de Cristo, hermano, hay, hay congregaciones, yo sé. Hay misiones, hay ministerios en los cuales, por la gracia de Dios, hay escuadrones ordenados. Nosotros, con la ayuda del Señor, tratamos de hacerlo, ¿verdad? Pero lamentablemente mucho cuerpo de Cristo no está ordenado. Ni siquiera no está ordenado, mucho menos son escuadrones, ¿no? Un escuadrón, ¿qué es un escuadrón? Yo no soy muy de lo militar, no entiendo mucho, pero un escuadrón es una compacto, ¿verdad? Es una formación compacta de soldados, hermano, que están listos para la batalla. Hay otras versiones que dice que son como un ejército con bandera tremolante, que es muy conocida esa versión. La bandera tremolante es la bandera que se mueve con el viento. Es decir, que van corriendo, hermano, en orden de batalla. Esa es la iglesia que se va. Pero luego hay otra versión también que me gustó mucho, que es esta B, Biblia para todos, o Palabra de Dios. Es Biblia, Palabra de Dios. ¿Quién es esa que surge como la aurora, bella como la luna, resplandeciente como el sol, imponente como escuadrones, dice, con sus insignias? Eso me interesó también, porque no solamente están bien ordenados, bien compactos, sino que tienen insignias. Y una insignia, cuando usted revisa esa palabra en un diccionario común, pues dice que son como los rangos que tiene el ejército, ¿sí? Yo me recuerdo, más o menos me explicaron en algún momento, ¿verdad? Que cuando llega alguien recién llegado en el ejército, literal, empieza, dice, como soldado raso, no tiene ninguna insignia. Conforme él va avanzando y aprendiendo, hermano, todo lo que se aprende en un ejército, ya le ponen una insignia, ¿verdad? Yo creo que es, no sé si soldado, no sé me ocurre ahorita, pues está una insignia de cabo, una insignia de sargento, o incluso hasta llegar, hermano, usted sabe, en el ejército hay tantas insignias que hasta llegar a ser general, ¿verdad? Y aún dentro de los generales, me recuerdo que alguien me explicaba que hay todavía un general de división, que es el más alto, según me recuerdo, y un general de brigada. Eso sí me recordé bien. Quiere decir entonces, hermano, que las insignias lo que hace es identificar cuál es el lugar de cada uno, conforme a las batallas que ha tenido, conforme a la instrucción que ha tenido.
Entonces, ese es el ejército de Dios, hermano. Que todos nosotros tenemos que saber en dónde tenemos que fluir. Y esas insignias son, hermano, pues los lugares que el Señor nos da a través del tiempo y la perseverancia que nosotros tenemos. Entonces, ese es el escuadrón del ejército que se va con el Señor. ¿Sí? Y entonces, todo esto nos está hablando de mirra también, del arrebatamiento. Sigamos. Campamento Elim. Terminamos entonces el campamento Mara y después llega el campamento Elim. ¿Sí? Veamos aquí. Números capítulo 39, versículo 9. Partieron de Mara, dice, y llegaron a Elim. Y en Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí. Eso es lo que dice el pasaje 33:9. Y hermano, cuando yo veo la palabra Elim, me vienen muchos recuerdos. No le digo que está suspiro, ¿verdad? Porque es solo hay que suspirar por el Señor, ¿verdad usted? Pero me vienen muchos recuerdos. Yo pues me convertí en Elim con los tiempos del hermano Otonio Ríos, allá en la colonia El Rosario, Guatemala. Y me recuerdo, hermano, que me costaba mucho llegar. En ese tiempo no tenía vehículo, usaba 2 buses para poder llegar hasta allá. Y me recuerdo cómo fue que el Señor llegó a mi vida. Fue precisamente en un tiempo en un tiempo de retiro de verano, que le llamamos ahora, ¿verdad? Me recuerdo muy, muy bien, hermano, que yo me asusté mucho, por cierto, porque la iglesia estaba a reventar, y eso era de siempre, pero más en los retiros, porque ellos tenían, hermano, ellos se iban a un lugar especial en esos retiros, pero recuerdo yo que en esos tiempos estaba un poquito con problema la guerrilla allá en Guatemala, ya estaba llegando, creo, en partes de la ciudad y los alrededores. Entonces ya no fueron ellos de viaje a ese retiro alrededor de la ciudad, sino que se quedaron en la iglesia. Y eso fue una locura porque no cabía la gente, no cabía la gente. Pero me recuerdo bien, hermano, cómo un amigo me llevó, por cierto, y yo quería salir corriendo de ahí. Y entonces, más cuando empezaron a profetizar y todo. Pero me dijo el amigo, no, espérate, quédate, escucha la palabra. Y ya después decidí si te vas o no. Hermano, ¿para qué le digo? Cuando yo voy escuchando esa palabra ungida que el Señor le daba a nuestro hermano Otonio Ríos, impactó mi corazón. No recuerdo, hermano, cuánto tiempo fue la prédica. Yo sentí que fueron 5 minutos. El punto es que, pues, a los meses de estar ahí, ya mire, pues, se lo estoy dando hasta mi testimonio. Estoy discipulado. Pero a los meses de estar ahí, ese mismo amigo me lleva a la zona 5 y me dice, así, puro profeta, me dijo, aquí te vas a quedar, me dijo, ya vas a ver. Hermano, cuando yo voy escuchando al apóstol Sergio, que en este tiempo todavía no lo había reconocido como apóstol, la misma unción sentí como pez en el agua, ahí sí, como pez en el agua. Y a partir que llegué ahí, pues gracias a Dios ahí el Señor me dio crecimiento, pero Elim, hermano, para mí fue una gran bendición en ese tiempo, los años, le hablo de los años 90, una gran bendición. Entonces, cuando yo reviso esto del Elim, que dice son palmeras y 12 fuentes de agua, definitivamente, hermano, que así fue para mi vida en ese tiempo. Así fue. Y pues nosotros como Benecer, usted sabe, nosotros salimos de ese movimiento, ¿verdad? Del Elim. Entonces, cierro paréntesis con mi testimonio y sigo aquí. Partieron de Mara, llegaron a Elim y en Elim habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon ahí. ¿Qué nos está diciendo el Señor entonces con esto? Primera Reyes capítulo 7 versículo 25. El mar descansaba sobre 12 bueyes. Ahí está hablando del mar de bronce, el lavacro, ¿sí? Nos tardaríamos mucho, hermano, explicar todo esto alrededor, pero usted estúdienlo en su casa, capítulo 7 de Primera Reyes. Está hablando del templo de Salomón,
que cuando fue construido el mar de bronce, le decían, es decir, el lavacro, en donde cuando entraba el sacerdote antes de ofrecer el holocausto, él se debía de lavar las manos. O sea, es una figura bien linda de administración también. Pero dice entonces que ese mar descansaba sobre 12 bueyes, 13 mirando al norte, perdón, 3, no 13, 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente, 3 mirando al sur y 3 mirando al oriente. Nos está hablando entonces, hermano, de los 4 puntos cardinales. Entonces, el número 12 en la Biblia, usted sabe que significa gobierno, ¿sí? El número 12 significa gobierno. Y el número 4 nos está hablando de equilibrio. Entonces, es una figura bien preciosa cuando nos está hablando, hermano, también de los bueyes, porque usted sabe que los bueyes en la Biblia y en lo literal también nos está hablando de servicio. Entonces, 12 bueyes, es decir, el gobierno de Dios a través del servicio, ¿sí? De los siervos. Y en este caso específico está hablando de ministros, ¿sí? La figura de ministros de Dios. Y que están entonces mirando a los 4 puntos cardinales. Es un equilibrio. Están llenando toda la tierra, ¿sí? Con su trabajo, con su ministración, con su servicio. Y dice entonces, el mar descansaba sobre ellos. Insisto, es el mar de bronce, es el lavacro. Y todas sus ancas estaban hacia adentro. ¿Qué son las ancas en los bueyes? Es su parte trasera. Entonces, ahorita le voy a poner un dibujo de esto para que nos hagamos una idea. Pero entonces los bueyes estaban mirando hacia el frente todos, es decir, no se miraban unos a otros, sino cada quien mirando donde les corresponde, cada quien en el trabajo que les corresponde. Pero lo interesante es que no se miraban sus ancas. El que estaba mirando al sur no le miraba sus ancas al que estaba al lado norte, ni el occidente al oriente. ¿Sí? Quiere decir entonces, hermano, esas ancas nos está hablando entonces de la parte trasera del animalito, del buey, nos está hablando de su inmundicia, nos está hablando, hermano, de cosas inmundas, ¿sí? No sé si me voy a entender con esto, ¿verdad? No quisiera explicarlo tanto, pero sí, entonces son ministros, hermano, que en su ministerio, hermano, no se ocupan de estarle viendo cosas erróneas, cosas inmundas a sus consiervos. Por alguna manera, entonces ellos estaban viendo hacia un lugar específico y se cubrían entre todos, ¿verdad? Se cubrían sus errores. Esto es importante señalarlo, hermano, porque no estoy diciendo que se encubrían. Es una cosa muy diferente. Es muy diferente encubrir, es decir, hacerse parte de algo malo que se esté haciendo, a cubrir, ¿sí? Son 2 cosas bien diferentes, ¿sí? Porque nosotros extendemos cobertura. Los ministros extendemos cobertura sobre gente. Pero encubrir es otra situación. El encubrir no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Entonces, hermano, sepamos entonces que estos ministros... Ahora, otra cosa interesante con esto es que esto no está en la Biblia, pero hay tradiciones judías, hebreas, y hay estudiosos que dicen, hermano, que el agua fluía a través de la boca de los bueyes. Mire, le voy a poner el dibujo que le hice, mire. El lavacro. Ahí está el templo de Salomón, están los sacerdotes. Allá al fondo mira el holocausto, ¿sí? Pero aquí al frente entonces están los 12 bueyes, ¿sí? Cubriéndose sus ancas. Y ahí está el lavacro. Entonces algunos estudiosos dicen que esa agua fluía a través de la boca de los bueyes. Y es una figura muy linda, hermano, porque significa entonces que son los bueyes los que a través de ellos el Señor, nuestro Padre Celestial, envía esa agua. Envía esa agua, ¿para qué? Para limpieza del sacerdote que entra al tabernáculo. Importantísimo esto, hermano, porque, mire, no podemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo si antes no pasamos por este lugar. Ahí en el dibujo usted lo puede apreciar muy bien. Allá al fondo se ve entonces el templo
Y literalmente no podríamos decir que un sacerdote empezaba a caminar por ahí y cuando sentía ya estaba en el lugar santísimo. Muerto hubiera caído por la presencia de Dios. Sino que antes, hermano, tenía que pasar por el lavacro, lavarse, hacer el sacrificio, después entrar. Con la sangre de esa víctima, de ese cordero, dice que entraba con un hisopo, ¿verdad? Y una jofaina que le llamaban. Y entonces agarraba la sangre y rociaba primero el arca del sacrificio y luego rociaba todo lo que había en el lugar santo, rociaba en el lugar santísimo, o sea, purificaba todo. ¿Pero por qué? Porque antes, hermano, hubo una ministración. Entonces, el Elim nos habla de ministración, de esa agua que fluía a través de los huesos. Nos habla de servicio también, ¿sí? Y esta palabra Elim, entonces, según 362 en la Strong, que es Eilim, lo que significa, mire, son palmeras. Eso es lo que significa, palmeras. Y la misma raíz, en 352, la raíz Ayil, siempre es lo de Elim, que significa fuerza, también significa roble. Ahí usted le puede sacar muchos estudios solo en esos significados, hay estudios. Significa fuerza, roble, significa valentía, ser valiente, significa ser un poste. Pero miren, me interesó cuando dice significa ser un pilar. Entonces, Elim, llegar a Elim, al campamento de Elim, nos está hablando, voy a detener un poquitito aquí porque me parece muy importante. El estar en el campamento de Elim, hermano, significa ser un pilar. Un pilar en una congregación, hermano, es alguien que ha perseverado, que ha llevado diferentes pruebas en una congregación y no se va de ahí porque sabe que ahí el Señor le habla. Ahí tiene pastos verdes, ahí el Señor le está dando crecimiento. Ahora, si nada de eso está sucediendo, pues usted escudriñe su corazón. ¿Por qué está en la congregación donde está? Pero si el Señor lo está bendiciendo, hermano, usted sea un pilar, y hay algo que sostiene esa iglesia, ese templo. Y es lindo ver gente, hermano. Yo en mi casa paterna, allá en la zona 5, hermano, me recuerdo de mucha gente, los pastores que hoy el Señor ha llamado ahí cerca del apóstol, ¿no? Los conozco y bueno, no voy a decir más, pero tenemos muchos años de conocernos. ¿Por qué? Porque fuimos pilares ahí, fuimos pilares. Hay que ser pilar en la congregación, hermano, perseverando. Características de la palmera. Mire, ya me avanzó el tiempo, ¿verdad? Pero rápidamente le voy a leer características de la palmera. Deme 5 minutitos. Crece hacia arriba. Bueno, todos los árboles crecen hacia arriba, dirá alguien. No, hay algunos que crecen a los lados y también hacia arriba, pero la palmera, su característica, una de las características principales, es que busca las cosas de arriba. ¿No le parece un texto bíblico que debemos buscar las cosas de arriba? Una palmera, debemos de ser palmeras. Dice que crece en un ambiente de luz. Interesante. Crece en terrenos secos, desérticos, pero que se adapta a cualquier clima. Por eso, hermano, aquí en Estados Unidos yo veo muchos lugares llenos de palmeras. Se adapta, pero no tiene problema con lugares secos, fíjese, hablando del desierto. No importa, ahí crece. Dice, crece hacia abajo lo mismo que hacia arriba. Qué interesante, porque entonces echa raíces, hermano, mire, hasta donde encuentra sus raíces, dice, llegan hasta donde encuentran agua. Van creciendo, hacen una profundidad. Uno pensará que ahí nomás están las raíces. No, hermano, están hasta abajo. Y esa es la vida del Hijo de Dios, la vida del cristiano, que solamente se va a poder sostener ante los embates de la vida, las pruebas, si antes su raíz llegó hasta abajo a buscar el agua de la palabra. Y ahí, hermano, ahí se cimenta, pone sus cimientos y no lo mueven de ahí. Resisten vientos huracanados, se doblan, dice, pero vuelven a su lugar. Crecen en un ambiente salino. Pues la sal, usted sabe que significa santidad en la Biblia, ¿no?
son longevas. Mire, esto me llegó también a mi corazón. Algunas viven entre 100 y 200 años, imagínense, hermano. Esto va por lo que le estaba mencionando de ser pilar, ¿sí? Sí, no sé cuántos años el Señor nos va a dar de vida, pero los que sean, hermanos, se los tenemos que dedicar a Él y a su obra, ¿sí? ¿Cuántos años van a pasar? No sé, pero son pocos todavía. Es un paréntesis en la eternidad. No es nada comparado con el tiempo de Dios. Y, hermano, cuestiones del tiempo. Vamos a ver qué hago aquí. Jueces capítulo 4, versículo 4. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora. Dice la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Es decir, que es una mujer que sabe que tiene que tener cobertura. La palmera entonces le daba esa cobertura a Débora. Débora entonces era una profetisa. En el Antiguo Testamento le llamaba profetisa, hermano. Pero pues hoy sabemos que también puede haber una mujer que ejerce un ministerio profético. No se le llama profetisa, por cierto, ¿verdad? No, un ministerio profético. No creemos que haya apóstolas, eso sí, definitivo, ¿verdad? No hay apóstolas porque son cabezas ministeriales y tendrían que sentar doctrina y eso no es así. Pero sí, si hay una mujer que tiene un ministerio primario, que no sea apóstol, insisto que no, eso no es reconocido, pero tiene que entonces tener una cobertura sobre ella. Sola la mujer como mujer no funcionaría el ministerio. Tiene que tener una cobertura, a la manera de Débora, que juzgaba, pero bajo la palmera. Amén. Números 11:14. Mire, le dice Moisés al Señor, ¿verdad? Y yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, dice, porque es mucha carga para mí. Ya estaba él, hermano, trastabillando, como decimos, ¿verdad? Pero porque era mucho pueblo. Y dice en el 16, entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo. Bueno, lo que le quiero decir así, brevemente, por antes que se me lo va a hacer más el tiempo, es que en este campamento de Elim entonces el Señor levanta ancianos. Y ancianos no solamente me refiero a los ancianos de una congregación, sino también ancianos en su corazón, a ser maduros. Porque alguien que no es anciano, pero le avanzó la edad y no aprendió, es un viejo. No aprendió. Sigue con sus mismos asuntos de joven, ¿verdad? Y no ha aprendido. Ese es un viejo, pero la Biblia cuando habla de ancianos es alguien maduro. Entonces, no necesariamente tiene que ser alguien de una edad avanzada. Por favor, también es importante hacerlo saber. O sea, puede ser alguien joven, pero como tiene madurez en su corazón, puede ser un anciano. Yo me recuerdo, hermano, que una vez me mandaron a cumplir una misión allá en Guatemala, a un lugar en el interior del país, y yo iba a juzgar algo. Yo iba como anciano, pero le estoy hablando hace más de 20 años, 15 años, 20 años. Estaba un poquito más jovencito que ahorita. Y entonces llego con la hermana, ¿verdad? La pastora, y platicamos y todo. Y al otro día me dice, hermano, fíjese que yo estaba con pena. ¿Por qué, no? Porque cuando me dijeron que venía un anciano, yo me imaginé que era un viejito, ¿no? Dice, pero veo que mandaron a un jovencito. Sí, hermana, perdona, le digo, pero el Señor pues que su misericordia me tiene como anciano en la congregación. Entonces, no es necesariamente alguien con una edad avanzada. Es alguien que pueda tener madurez en su corazón y pueda juzgar. Porque para esto levantaron estos ancianos, para que pudieran juzgar. Pero importante, hermano, que estos ancianos se levantan cuando la congregación ya de veras es un número en el que el líder, pastor, ya no puede. Eso fue lo que pasó con Moisés. Si usted se recuerda cuánta gente salió de Egipto, ¿cuántos fueron? Más o menos. Dice la Biblia que salieron 600,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Imagínese usted una congregación ahí de 500,000 de personas.
Definitivamente que necesita un montón de ancianos, ¿ve usted? Pero entonces levantan a 70 ancianos. Todo esto significa lim. Y ya para finalizar, porque me avanzó el tiempo bastante, dice entonces que el Señor desciende. Dice, hablaré contigo, tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Aquí hay algunas cuestiones que había que aclarar, ¿verdad? Algunos dicen que es el espíritu de Moisés, pero lo que le dio es la unción, el espíritu de servicio que había en Moisés y se los dio. ¿Por qué, hermano? Porque los ancianos tienen que tener la misma visión, tienen que ir hacia un mismo fin, juntamente con el pastor. Porque, hermano, hay congregaciones, lamentablemente, en que los ancianos están por aquí, el pastor por allá, no tienen una unidad de espíritu, una unidad doctrinal, mucho menos. Entonces, por eso es importante que haya una misma visión, que ese mismo espíritu que está sobre el líder, sobre el pastor, esté también sobre los ancianos. Yo quisiera dejarlo aquí, hermano, por cuestiones del tiempo, yo sé que se nos ha avanzado. Hay muchas cosas más que hablar de los ancianos. Los requisitos de un anciano, que sea marido de una sola mujer, no ha dado el vino. Todo lo que usted revisa en la epístola de Tito, en Timoteo. Revise usted despacio cuáles son los requisitos de un anciano. Pero el punto es que en este campamento el Señor levanta ancianos y no solamente, insisto, estoy hablando de ancianos de congregación, sino gente madura que pueda juzgar, porque eso es lo que hace un anciano, juzgar las cosas. Es importante que en las congregaciones, aunque no haya títulos de anciano, o sea, ministerialmente hablando, sí haya gente madura que pueda juzgar. Y esos son ancianos también. Amén. Quisiera dejarlo ahí, hacer una oración y nos vemos en el próximo discipulado de Fundamentos Bíblicos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor amado, por esta oportunidad. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, que nos hace favor de vernos, Señor, a través de estas redes. Bendice, Señor, que esta palabra pueda llevar mucho fruto, que pueda germinar en su corazón, Señor, que podamos cambiar, Señor, así como tú nos hablas en estos campamentos santos que tú hiciste pasar al pueblo de Israel. Asimismo, nosotros también queremos ser ministrados por estos campamentos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga.